En Bellevue, Washington, acaban de eliminar 4.200 puestos de Microsoft en una sola semana, mientras el inventario de casas subió 31% y los compradores desaparecieron, porque nadie firma una hipoteca de 1.4 millones cuando tu industria está despidiendo. Y la ciudad número 1 tiene una sola empresa sosteniendo el 38% de los empleos profesionales. Número 10. Durham, Carolina del Norte. Durham siempre se vendió como el hermano sensato del Research Triangle, una ciudad donde el biotech y la investigación pagaban salarios estables y donde las casas todavía costaban menos que en Raleigh. Esa imagen empezó a romperse en silencio durante los últimos 18 meses, mientras compañías farmacéuticas y startups de biotecnología recortaban personal sin hacer ruido en los titulares nacionales, y el efecto sobre el mercado de viviendas ya se mide con números concretos. Según datos de Triangle MLS reportados por WBRL en febrero de 2026, el inventario activo de casas en el condado de Durham creció 28% interanual, mientras las ventas cerradas cayeron 19% durante el mismo periodo, una combinación que históricamente precede correcciones de precios sostenidas. El valor mediano, según Zillow, se ubicó en $412,000 al cierre de marzo de 2026, una caída de 4.2% respecto al pico de mediados de 2022, y los días en el mercado se estiraron a 67, cuando el promedio histórico de Durham rondaba 28 días, según los archivos de la Asociación de Realtors local. La causa raíz tiene nombre y apellido, porque el sector Life Sciences que sostenía esta economía perdió aproximadamente 6.800 puestos, según el Departamento de Comercio de Carolina del Norte, una cifra concentrada en empleos que pagaban entre $95,000 y $140,000 anuales, exactamente el perfil de comprador que justificaba los precios actuales. Cuando esos compradores desaparecen, el mercado descubre rápidamente que las valoraciones estaban sostenidas por una sola industria. El dato absurdo es que mientras el inventario de reventa crece, los constructores siguen entregando proyectos aprobados en 2022 con precios que ya no encajan en la realidad económica del 2026, generando una segunda ola de oferta justo cuando la demanda está más débil. Durham es la advertencia temprana, no la crisis, pero las advertencias tempranas suelen ser las únicas que dan tiempo de actuar. Número 9. Naperville, Illinois. Naperville aparece consistentemente en listas de mejores suburbios de Estados Unidos por sus escuelas y su distrito comercial peatonal. Pero esa reputación está empezando a chocar con una realidad financiera que pocos vieron venir. La ciudad construyó su prosperidad sobre los corporate parks, que albergan oficinas regionales de Nokia, BP America y Edward Jones. Y durante 2024 y 2025, estas compañías ejecutaron consolidaciones que eliminaron entre 3.200 y 3.800 puestos profesionales, según reportes recopilados por Crain's Chicago Business y el Daily Herald de Naperville. En marzo de 2026, los datos de mercado siguieron el mismo patrón, porque MRED, el sistema múltiple de listings de Chicago, registró que el inventario activo en el código postal 6540 creció 34% interanual, mientras el precio mediano de venta cayó a $587,000, según Redfin en febrero, una baja del 5.8% respecto al máximo de 2022. Los compradores tradicionales de Naperville eran ejecutivos de mando medio que ganaban entre $130,000 y $180,000, y que llegaban desde Chicago por el famoso Commuter Rail. Cuando esas posiciones se redujeron por automatización y por relocalizaciones hacia mercados más baratos como Dallas o Phoenix, la base de compradores se contrajo y las casas empezaron a quedarse en el mercado un promedio de 71 días. Según la oficina local del Main Street Organization of Realtors, el otro factor que casi nadie discute es la presión fiscal, porque Illinois tiene los impuestos a la propiedad efectivos más altos del país. Y en DuPage County, la tasa promedio supera el 2.1% del valor tasado, lo que significa que una casa de $600,000 genera más de $12,500 anuales solo en property taxes, antes de tocar la hipoteca. Una vecina del barrio de Hobson West publicó en un foro local hace pocas semanas que su pago mensual completo con escrow ya supera los $4,900.
y que esa cifra simplemente no es sostenible. Si su esposo, que trabajaba en una de las oficinas corporativas que cerraron, no encuentra reemplazo equivalente en los próximos meses. Número 8. Irvine, California. Irvine fue durante años el modelo de suburbio planificado que parecía inmune a las crisis del mercado. Una ciudad construida sobre la confianza de que la industria tech del sur de California seguiría creciendo sin pausa. Esa confianza empezó a fracturarse cuando Blizzard Entertainment, propiedad de Microsoft, anunció recortes que afectaron a más de 1.100 empleados en el campus de Irvine durante 2025. Y cuando Broadcom completó su consolidación posterior a la adquisición de VMware, eliminando aproximadamente 2.300 puestos adicionales, según reportes del Orange County Business Journal, en enero de 2026. El impacto sobre el mercado de viviendas fue inmediato porque los datos de la Orange County Association of Realtors muestran que el inventario en Irvine subió 41% interanual, mientras el precio mediano de venta cayó a $1.485.000 en febrero de 2026, una baja del 6,4% respecto al pico de mediados de 2022. La estructura económica de Irvine concentra una proporción inusualmente alta de empleos en gaming, semiconductores y servicios financieros, y cuando estas tres categorías se contraen simultáneamente, el mercado descubre que los precios estaban sostenidos por bonificaciones, stock options y migración corporativa, no por fundamentos locales reales. El dato que más pesa es que según la California Association of Realtors, solo el 12% de los hogares en Orange County puede actualmente costear una casa de precio mediano, y dentro de los hogares hispanos, esa cifra cae al 6%, una de las brechas de accesibilidad más severas de todo el estado. Para la comunidad latina de Irvine y los condados vecinos, esto se traduce en una situación particular, porque muchas familias compraron en 2020 y 2021 con préstamos a tasas del 3%, confiando en que la apreciación continua compensaría cualquier desafío de ingresos. Y ahora se encuentran atrapadas porque vender significaría perder equity y refinanciar implicaría aceptar tasas del 6,4%. Las propiedades que aparecen en zonas como Quail Hill y Northwood Point están registrando reducciones de precio promedio del 7,8%, según Realtor.com. Una señal clara de que los vendedores están aceptando la nueva realidad antes que esperar una recuperación que tal vez no llegue en años. Número 7. Reno, Nevada. Reno se reinventó durante la última década como destino tech alternativo gracias a la fábrica de Tesla en Sparks y al crecimiento de centros de datos de Apple, Switch y Google. Una transformación que disparó los precios de vivienda más del 80% entre 2018 y 2022. Esa narrativa de boom permanente empezó a desinflarse cuando Tesla anunció en febrero de 2026 una reducción de aproximadamente 1.400 puestos en sus operaciones de Nevada como parte de su reestructuración global, y cuando varias empresas de logística que daban soporte al ecosistema tech recortaron contratos significativos según reportes del Reno Gazette Journal. Los datos del Reno Sparks Association of Realtors, publicados en marzo de 2026, muestran que el inventario activo creció 38% interanual, mientras el precio mediano de venta cayó a $528.000, una baja del 5,1% respecto al máximo de mayo de 2022. Los días en el mercado se extendieron a 58, cuando el promedio histórico de Reno rondaba 22 días en condiciones normales, y las concesiones de vendedor promedio alcanzaron $9.200, según el resumen mensual de NNRMLS. La causa estructural es que Reno construyó su mercado de viviendas asumiendo que la migración tech desde el área de la bahía continuaría indefinidamente porque los precios eran significativamente menores y porque Nevada no cobra impuesto estatal sobre la renta. Esa lógica funcionó mientras el sector tech estaba creciendo, pero cuando comienza la contracción, la migración se invierte y los compradores potenciales descubren que pagar $528.000 en una ciudad sin oportunidades laborales diversificadas es un riesgo que no quieren tomar. Un agente inmobiliario local publicó en un blog comunitario que actualmente
tiene 6 listados que llevan más de 90 días en el mercado, todos en el rango entre $450.000 y $650.000, y que los pocos compradores que aparecen están pidiendo descuentos del 8 al 12% sobre el precio inicial. La economía de Reno depende también del turismo de Lake Tahoe y de los eventos en el centro de convenciones, dos sectores que históricamente compensaron las desaceleraciones tech, pero que tampoco están generando los salarios necesarios para sostener los precios actuales del inventario residencial. Número 6. Bethesda, Maryland. Bethesda es el ejemplo perfecto de cómo una ciudad que parece blindada por proximidad al gobierno federal puede volverse vulnerable cuando ese mismo gobierno empieza a reestructurarse. Durante 2025 y comienzos de 2026, el Departamento de Salud y la NIH ejecutaron recortes de personal junto con consolidaciones de contratistas que afectaron a más de 8.500 empleos profesionales en el corredor Bethesda-Rockville, según reportes de Washington Business Journal de febrero de 2026. Y simultáneamente, firmas consultoras como Booz Allen Hamilton y Lockheed Martin redujeron equipos vinculados a contratos federales que ya no se renovaron. El impacto sobre el mercado de vivienda se manifestó con velocidad porque los datos de Bright MLS muestran que el inventario activo en Montgomery County creció 29% interanual, mientras el precio mediano de venta en Bethesda cayó a $952.000 en marzo de 2026, una baja del 4.7% respecto al pico de 2022. Los compradores tradicionales de esta zona eran profesionales federales y contratistas con ingresos entre $180.000 y $280.000 anuales, exactamente el segmento que está absorbiendo la mayoría de los recortes y las congelaciones salariales. La situación se complica porque Maryland tiene impuestos a la propiedad relativamente moderados, pero combina un impuesto estatal sobre la renta progresivo con uno de los costos de vida más altos del país, lo que significa que cuando alguien pierde un puesto federal estable, la matemática mensual se vuelve insostenible casi de inmediato. Para la comunidad latina y centroamericana que trabaja en construcción, servicios y mantenimiento dentro del área de Bethesda, el efecto es doblemente duro, porque los recortes corporativos reducen también la demanda de servicios que sostenían sus ingresos. Un residente del vecindario de Burning Tree publicó en un foro local que 3 de las 6 casas en su cuadra aparecieron en el mercado durante el último trimestre, algo que nunca había visto en 15 años viviendo ahí, y que 2 de esas familias se mudaban porque uno de los cónyuges había perdido su puesto en una agencia federal. Las propiedades sobre el $1.000.000 están registrando reducciones promedio de $38.000 antes de cerrar venta, una señal clara de que el mercado de lujo en el área metropolitana de Washington está perdiendo el piso que durante décadas pareció garantizado. Número 5. Cambridge, Massachusetts. Cambridge concentra una densidad de empleo altamente calificado que pocos lugares en el país pueden igualar gracias a Harvard, MIT y al clúster biotech alrededor de Kendall Square. Esa fortaleza aparente se está convirtiendo en una vulnerabilidad porque cuando una sola industria domina la economía local, cualquier corrección sectorial golpea con una intensidad desproporcionada. Durante el último año, Moderna anunció recortes de aproximadamente 1.900 puestos en sus instalaciones de Cambridge y Norwood, mientras que Biogen ejecutó una reducción adicional de 1.000 empleos como parte de su reestructuración estratégica, según reportes del Boston Globe en enero de 2026. Sanofi y Takeda también redujeron operaciones de investigación que sumaron otros 800 puestos eliminados. Los datos del Greater Boston Association of Realtors, publicados en febrero de 2026, muestran que el inventario en Cambridge creció 33% interanual, mientras el precio mediano de venta cayó a $1.245.000, una baja del 5.3% respecto al máximo de 2022. Los días promedio en el mercado se extendieron a 52, cuando el promedio histórico de Cambridge rondaba 18 días. Una señal de que la urgencia compradora desapareció prácticamente de un trimestre a otro. La situación se complica
porque Massachusetts tiene impuestos sobre la renta estatales más altos que el promedio nacional, y porque los costos de seguro y mantenimiento en propiedades antiguas del área son significativamente superiores debido a la edad del stock habitacional. Una científica que trabajaba en Moderna y que pidió permanecer anónima, contó al Boston Globe que vendió su condo en Kendall Square por $75,000 menos que lo pagado en 2021, porque necesitaba reubicarse a una ciudad donde aún hubiera oportunidades en su especialidad, y que conoce al menos a 12 colegas en situaciones similares. Para los compradores que aún están analizando entrada al mercado de Cambridge, la pregunta no es si los precios bajarán más, es si el clúster biotech logrará estabilizarse antes que la siguiente ronda de despidos comprometa otra vez las valoraciones del inventario residencial actual. Número 4. Provo, Utah. Provo construyó su prosperidad sobre lo que las publicaciones de negocios llamaron Silicon Slopes, un ecosistema tech que prometía replicar el éxito del área de la bahía sin sus costos extremos. Esa promesa atrajo a empresas como Adobe, Qualtrics, Domo y decenas de startups, y los precios de vivienda subieron más del 75% entre 2019 y 2022, según los archivos históricos de Utah Association of Realtors. La narrativa cambió cuando Qualtrics anunció en septiembre de 2025 recortes que afectaron a 1.200 empleados en sus campus de Provo y Seattle, y cuando varias startups que habían levantado capital durante el boom de 2021 entraron en modo supervivencia, eliminando aproximadamente 2.600 puestos adicionales en el corredor Provo-Lehigh, según reportes de Utah Valley Business. Los datos de utahrealestate.com, publicados en marzo de 2026, muestran que el inventario activo en el condado de Utah subió 36% interanual, mientras el precio mediano de venta cayó a $524,000, una baja del 6,8% respecto al pico de 2022. Los días en el mercado se estiraron a 49, cuando el promedio histórico era de 16 días en condiciones normales. La estructura demográfica de Provo amplifica el impacto porque la ciudad tiene una de las edades medianas más bajas del país gracias a la presencia de BYU, y porque muchos compradores de primera vivienda entraron al mercado entre 2020 y 2022 con préstamos FHA que requerían enganches mínimos. Cuando los precios caen, estos compradores se encuentran underwater, lo que significa que deben más dinero al banco del que su propiedad vale actualmente, y vender se vuelve financieramente devastador. Para la comunidad mexicoamericana que ha crecido en zonas como Orem y Provo Sur, el impacto es particularmente difícil, porque muchas familias trabajan en construcción y servicios profesionales que dependen directamente del flujo de salarios tech locales. Un agente latino de la zona compartió en un grupo comunitario que 3 de sus clientes recientes cancelaron compras pendientes después de que sus parejas perdieran puestos en empresas tech locales, y que las casas que mostraba apenas hace 2 meses, por $540,000, ahora se están listando entre $495,000 y $510,000 en busca de algún comprador dispuesto a tomar el riesgo. El boom de Provo se construyó sobre la suposición de que el capital tech seguiría fluyendo desde Wall Street hacia las montañas de Utah indefinidamente. Y esa suposición está siendo reevaluada en tiempo real por inversionistas que descubrieron que los retornos prometidos requerían crecimiento perpetuo de empleos que ya no se está materializando. Número 3. Boulder, Colorado. Boulder se posicionó durante décadas como el destino premium del Front Range gracias a la combinación de la Universidad de Colorado, el ecosistema startup, los institutos de investigación gubernamentales y un estilo de vida outdoor que justificaba precios entre los más altos del estado. Esa premium se está erosionando aceleradamente porque las industrias que sostenían los salarios altos están todas pasando simultáneamente por contracciones significativas. Durante 2025, IBM anunció recortes que afectaron a aproximadamente 900 empleados en sus instalaciones de Boulder.
Mientras que startups del corredor aeroespacial perdieron contratos federales que se tradujeron en 1.400 puestos eliminados. Según el Boulder Daily Camera, en febrero de 2026, y NIST, junto con NOAA, congelaron contrataciones que afectaron indirectamente a contratistas locales que sumaron otros 600 empleos perdidos. Los datos del Boulder Area Realtor Association, publicados en marzo de 2026, muestran que el inventario subió 42% interanual, mientras el precio mediano de venta cayó a $1.085.000, una baja del 7.4% respecto al máximo de 2022. Los días en el mercado se extendieron a 64 días desde un promedio histórico de 24 días. La economía de Boulder se vuelve especialmente vulnerable porque combina una base de empleos profesionales muy concentrada con un costo de vida extremadamente elevado y con una crisis de seguros que está afectando el Front Range debido al riesgo creciente de incendios forestales después del Marshall Fire de 2021. Las primas anuales de seguro de hogar en algunas zonas elevadas de Boulder ya superan los $6.800, según datos de la Colorado Division of Insurance, agregando una carga mensual significativa sobre familias que ya están enfrentando reducciones de ingresos. Un residente del barrio de North Boulder publicó en un foro local que después de 3 meses de búsqueda, finalmente aceptó vender su casa por $92.000 menos que el precio inicial, porque su empleo en una startup biotech terminó cuando la compañía no pudo cerrar su próxima ronda de financiamiento. Para los compradores que aún consideran entrar al mercado de Boulder, la pregunta crítica es si el clúster local de empleos profesionales logrará estabilizarse en los próximos 12 a 18 meses, porque si los recortes continúan, los precios actuales todavía tienen margen significativo de corrección hacia abajo antes de encontrar un piso sostenible basado en fundamentos económicos reales. Número 2. Salt Lake City, Utah. Salt Lake City se promocionó durante años como una de las ciudades con mejor desempeño económico del país, una narrativa sostenida por crecimiento poblacional, diversificación industrial y un mercado laboral aparentemente resiliente. Esa imagen está chocando contra una realidad que se mide en pérdidas de empleo y en valoraciones que ya no se sostienen. Durante el último año, los recortes acumulados en el sector tech de Wasatch Front superaron los 8.400 puestos, según reportes consolidados del Utah Department of Workforce Services en enero de 2026, con afectaciones significativas en Workfront, Pluralsight, Recursion Pharmaceuticals y varias startups que habían levantado capital agresivamente entre 2020 y 2022. Simultáneamente, el sector de servicios financieros redujo aproximadamente 1.900 puestos adicionales, mientras instituciones como Goldman Sachs, que operaba uno de sus mayores hubs operativos en Salt Lake, consolidó funciones hacia otras ciudades. Los datos del Wasatch Front Regional MLS publicados en febrero de 2026 muestran que el inventario activo en Salt Lake County creció 39% interanual, mientras el precio mediano de venta cayó a $548.000, una baja del 7.1% respecto al pico de 2022. Los días en el mercado se extendieron a 53 días desde un promedio histórico de 18, y las reducciones de precio antes de cerrar promediaron $18.400, según el resumen mensual de la Salt Lake Board of Realtors. La situación se complica porque Utah experimentó uno de los crecimientos poblacionales más rápidos del país durante la pandemia, lo que llevó a una expansión masiva del inventario residencial construido entre 2021 y 2024. Y ese inventario nuevo está llegando al mercado justo cuando la demanda se está contrayendo por los recortes tech. Para la comunidad hispana de Salt Lake City, que representa aproximadamente el 22% de la población del condado y que se concentra en empleos de construcción, servicios y manufactura, la situación se vuelve particularmente preocupante porque la desaceleración tech está reduciendo la demanda de construcción residencial nueva, eliminando trabajos que durante años habían sido relativamente estables. Un constructor latino del oeste del valle compartió que durante el primer trimestre de 2026 tuvo que reducir su equipo de 15 a 7 trabajadores
porque 3 proyectos residenciales programados fueron pausados indefinidamente. La economía de Salt Lake construyó su crecimiento reciente sobre la suposición de que la migración corporativa hacia Utah continuaría siendo un motor permanente. Pero cuando ese motor se desacelera, el mercado descubre que los precios actuales requieren un nivel de empleo profesional bien remunerado que ya no se está generando localmente al ritmo necesario. Número 1. Bellevue, Washington. Bellevue concentra una vulnerabilidad estructural que pocas ciudades estadounidenses pueden igualar, porque aproximadamente el 38% de sus empleos profesionales depende directa o indirectamente de Microsoft, Amazon y compañías tech satélites que operan en el corredor del East Side, según análisis del Puget Sound Economic Forecaster, publicado en marzo de 2026. Esa concentración se convirtió en una bomba de tiempo cuando Microsoft anunció en enero de 2026 una reducción de aproximadamente 4.200 puestos en sus campus de Redmond y Bellevue, como parte de su reorganización hacia inteligencia artificial, eliminando posiciones tradicionales en cloud services, ingeniería y operaciones. Amazon ejecutó simultáneamente recortes que afectaron a 3.800 empleados adicionales en sus oficinas de South Lake Union y Bellevue, mientras que decenas de startups financiadas por fondos de venture capital del área eliminaron en conjunto otros 5.100 puestos, según el conteo del Puget Sound Business Journal. Los datos del Northwest MLS publicados en febrero de 2026 muestran que el inventario activo en Bellevue creció 47% interanual, la cifra más alta entre las ciudades grandes del estado, mientras el precio mediano de venta cayó a $1.385.000, una baja del 8.3% respecto al máximo de mayo de 2022. Los días promedio en el mercado se estiraron a 71, cuando el promedio histórico era de 14 días en condiciones normales de mercado, y las concesiones de vendedor promediaron $34.500, según el resumen mensual de la Asociación de Realtors local. La estructura del mercado de Bellevue se vuelve particularmente frágil, porque los compradores tradicionales eran ingenieros de software y ejecutivos tech con ingresos entre $220.000 y $380.000, exactamente el perfil que está absorbiendo la mayoría de los recortes y las congelaciones de bonificaciones. Cuando estos compradores desaparecen del mercado, la matemática se rompe, porque pocas otras industrias en el área pagan los salarios necesarios para sostener una hipoteca sobre una casa de $1.4 millones al 6.5% de tasa hipotecaria. Las propiedades en zonas premium como Medina y Yarrow Point están registrando reducciones de precio entre $95.000 y $185.000, según Realtor.com en marzo de 2026. Y los condominios en Downtown Bellevue, muchos comprados por inversionistas asiáticos durante el boom, están apareciendo en el mercado en cantidades que sugieren una salida coordinada de capital especulativo que durante años sostuvo artificialmente las valoraciones. Una ingeniera senior que trabajaba en Microsoft compartió en un foro profesional que, después de su despido en febrero, intentó vender su casa de Newcastle por el precio que la había comprado en 2021, y que después de 60 días sin ofertas serias, terminó aceptando una reducción de $127.000 para cerrar antes que su severance se agotara. Para la comunidad latina del East Side, que se había expandido significativamente durante la última década gracias a empleos en construcción residencial y servicios que daban soporte al boom tech, el efecto se está sintiendo de manera doblemente brutal porque los recortes corporativos directos vienen acompañados por la paralización de proyectos de construcción nueva que dependían de ese flujo continuo de compradores corporativos. Un constructor mexicano del área de Issaquah explicó en una entrevista con un medio comunitario que en febrero de 2026 había completado 4 casas custom que llevan más de 90 días sin oferta, cuando hace 18 meses esas mismas propiedades se vendían antes de terminar los acabados.
Bellevue es el caso más extremo, porque cuando una ciudad construye su economía completa sobre la espalda de 3 o 4 empresas, y esas empresas deciden simultáneamente que necesitan ser más eficientes, el mercado de viviendas descubre que toda la apreciación de la última década no estaba respaldada por demografía local sostenible, sino por el flujo de capital tech que ahora se está redirigiendo hacia infraestructura de inteligencia artificial que requiere mucho menos personal humano del que las valoraciones inmobiliarias necesitan para sostenerse. Durham, Naperville, Irvine, Reno, Bethesda, Cambridge, Provo, Boulder, Salt Lake City y Bellevue. 10 ciudades distintas, una sola lección compartida porque cuando un mercado de vivienda se construye sobre la concentración de empleos en una o dos industrias dominantes, la corrección no llega como una corrección normal del mercado. Llega como una reasignación estructural que puede tardar años en encontrar piso. Los despidos corporativos del 2025 y 2026 todavía están desarrollando sus efectos completos sobre las valoraciones inmobiliarias, y los datos sugieren que estamos en las primeras etapas de un ajuste que puede continuar durante todo el próximo ciclo económico. Este video es informativo. Consulta con un profesional antes de tomar decisiones financieras importantes. Cuéntame en los comentarios cuántos despidos corporativos has visto anunciados en tu ciudad durante los últimos 6 meses, y si conoces a alguien que esté intentando vender una casa que ya lleva más de 60 días sin encontrar comprador serio.